Hola, ¿qué tal? Soy Hamlet del grupo SD02C y el día de hoy estoy aquí para hablarles sobre una de las corrientes artísticas más importantes y más reconocidas a nivel mundial, que en su momento no gozaba de dicho reconocimiento. Así es, estoy hablando del postimpresionismo. Primero que nada, me gustaría dar un poco de contexto. Para poder hablar directamente sobre el postimpresionismo, debemos tomar en cuenta al impresionismo, algo así como su papá. Si no mal recuerdo, una compañera anterior a mí ya habló sobre el impresionismo. Sin embargo, aquí les va una breve explicación sobre este. El impresionismo surge en Francia a mediados del siglo XIX, para ser exactos, con la fundación de la Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores de París, la SAPEG por sus siglas en español. Quienes conformaron esta sociedad de artistas eran todos aquellos que habían sido rechazados en la gran selección del Salón Oficial de Artes en París. Así pues, se puede decir que el impresionismo surge como una contestación hacia los dogmas artísticos que se tenían en Francia para aquellas épocas. La principal característica que el impresionismo tuvo o tiene es la forma con la que se ocupa la luz, pues esta es el eje principal de toda su labor pictórica. Uno de los mayores representantes de esta corriente, si no es que el mayor de estos, es Monet. Ojo, no confundir con Manet, que igual tuvo una fuerte relación con el impresionismo. La pintura de Monet, impresión Sol naciente, la cual estarán viendo ahorita mismo, es la que le da el nombre a esta corriente. Esta pintura fue particularmente importante puesto que se alejaba de estos dogmas artísticos y de los postulados clásicos que se habían implantado en París siglos anteriores. Se consideraba o se considera que los artistas impresionistas plasman la realidad de una forma efímera pero bastante fiel, así como la luz. Pasaban los años y poco a poco el grupo de los impresionistas fue disolviéndose, puesto que cada quien tomaba distintos rumbos ya sea en su vida artística como en su vida normal. Ahora pues, una vez explicada la corriente impresionista de forma breve, podemos pasar a hablar sobre el postimpresionismo. Situémonos en la época. Eran finales del siglo XIX cuando los máximos exponentes del impresionismo comenzaban a tomar rumbos distintos. Poco a poco dicha corriente se fue apagando. Sin embargo, uno de los pocos artistas que quedaban del impresionismo fue Paul Cézanne, quien por muchos es considerado como el nexo directo entre el impresionismo y el postimpresionismo. Pero antes de llegar a ese punto, debemos explicar qué es el postimpresionismo. El postimpresionismo es una corriente artística que se da a finales del siglo XIX y, como su nombre lo dice, se sitúa justo después del impresionismo. El término postimpresionismo no existió sino hasta 1910, cuando tras una exposición de los cuadros de Van Gogh, Cézanne y Gauguin, un crítico de arte inglés de nombre Roger Fry acuñara este término por primera vez. Esto quiere decir que los artistas pertenecientes a esta corriente jamás se vieron a sí mismos como postimpresionistas. A diferencia del impresionismo, el cual buscaba retratar la realidad de forma objetiva, el postimpresionismo busca retratar la subjetividad del autor frente a su cotidianidad. Por ende, el postimpresionismo no se refiere como una corriente estilística en sentido estricto. Esto quiere decir que cada exponente de dicha corriente tenía un estilo propio, diferente al de los demás. Sin embargo, los postimpresionistas sí que tenían más cosas en común. Algunas de las cosas en común que tenían los postimpresionistas era el rechazo generalizado a las limitaciones impuestas por el impresionismo y algunos recursos técnicos referentes a cosas como las pinceladas o los colores. Rechazaron representar la realidad de forma fiel. Su objetivo no era representar el objeto, sino la impresión subjetiva que éste tuvo al captarlo con sus sentidos. A continuación, enumeraremos algunas de las características que englobaba el postimpresionismo. 1. Se admitía la importancia del lado humano, subjetivo, sentimental y emocional del artista. Es decir, no se encasillaban en representar la realidad tal cual era, sino lo hacían de forma subjetiva como ya hemos mencionado. Número 2. Emplea colores vivos y puros. En ocasiones los colores estaban demasiado saturados, dando un aura única a los trazos de cada autor. Número 3. Representa temas relacionados con la vida real, más relacionados a la vida cotidiana de los autores. Y número 4. El postimpresionismo experimenta con la fuerza de la imagen, el color y el contorno. Una vez explicadas las características más importantes de este movimiento postimpresionista, procederemos a revisar algunos ejemplos de estas basándonos en los 3 autores más importantes del movimiento. Los 3 artistas más representativos del postimpresionismo son Paul Cézanne, del cual ya hablamos anteriormente, Paul Gauguin, uno de los autores más importantes, y por último, Vincent Van Gogh. Del primer autor que hablaremos será de aquel considerado como el nexo entre el impresionismo y el postimpresionismo, es decir, Paul Cézanne. Cézanne fue un pintor nacido en Francia en el año 1839, muriendo así en el año de 1906.
Como ya se mencionó, este autor es uno de los más importantes para la corriente postimpresionista y para el arte en general, pues este es considerado como el padre de la pintura moderna. Sin embargo, en su época fue un artista bastante ignorado por la crítica y la sociedad en sí. Una de las características que resaltan en las obras de Cézanne es el uso de la geometría como forma de recuperar el volumen en estas. De igual forma, el estilo de sus pinceladas definió las formas en sus obras, denominándolas así como constructivas. Al igual que todos los postimpresionistas, Cézanne utilizaba colores intensos. De igual forma, este mismo jugaba con los contrastes y con las sombras coloreadas. A diferencia del movimiento impresionista, Cézanne comenzó a centrarse en las cosas permanentes, no en lo efímero. Comúnmente, Cézanne pintaba bodegones, destacando así lo que se encontraba en primer plano. Lo que mayormente retrataba Cézanne eran manzanas, puesto que este quería retratar la solidez del color de estas. Algunos críticos de arte intentaron asociar el hecho de las manzanas con una metáfora sexual, pero para nada era eso. Esta obsesión que tuvo por plasmar lo permanente lo llevó a descuidar un poco las perspectivas, pero esto hacía que su obra fuera única. Otro de sus cuadros más representativos fue Los jugadores de cartas, donde a pesar de pintar a dos personas jugando las cartas, transmitía una sensación tan sólida y eterna como la de un bodegón. Dejando a un lado a Cézanne, tenemos a Paul Gauguin, el cual estarán viendo aquí. Paul Gauguin fue nacido en París en el año 1848, muriendo en el año de 1903. Gauguin comenzó su carrera artística en el impresionismo tras perder su trabajo como agente de bolsa. Su vida siempre fue muy modesta, sin embargo, este le permitiría desarrollar su estilo, el cual estaba muy enfocado en los símbolos, donde la importancia del tema era una de las principales características. Esta obsesión por los símbolos llevó a Gauguin a tocar temas simbólicos y religiosos, dando como resultado una de sus obras más conocidas, el cual es el Cristo Amarillo. Esta mezcla de religiosidad popular de la gente de campo con un componente místico se ve reflejado en otra de sus obras más reconocidas, como lo es La visión tras el sermón. Todo este tema religioso, simbólico y primitivo lo lleva a embarcarse a una aventura de Tahití. En Tahití pinta la mayoría de sus obras reconocidas, las cuales estarán pasando en pantalla. El uso de los colores por parte de Gauguin suele rozar la fortaleza y la viveza. En muchas otras ocasiones, él usó los colores para ser totalmente arbitrario para resaltar así la expresividad. El uso del color de Gauguin influyó de igual forma a otras corrientes como el fauvismo, pero ese es otro tema. Ahora bien, hablaremos de uno de los artistas más famosos a nivel mundial y por ende el más representativo de esta corriente. Dicho artista jamás gozó de la fama que se le atribuye, pues falleció antes de que se volviera reconocido. Y así es, estoy hablando de Vincent van Gogh. Nacido en 1853, Van Gogh vivió una vida bastante peculiar hasta el día de su deceso en 1890. Nacido en los Países Bajos, no empezó a pintar sino hasta los 30 años de edad, pintando así durante únicamente 10 años de su vida. Van Gogh, como ya hemos dicho, era holandés. Sin embargo, desarrolló toda su vida artística en un pequeño pueblo francés llamado Arles. En este pequeño pueblo comienza a pintar todo lo que él ve de una forma bastante única. Uno de los cuadros más importantes de Van Gogh y más representativos del movimiento postimpresionista es el denominado Dormitorio en Arles, donde este pinta su cuarto tal y como lo ve. Las pinceladas de Van Gogh en dicha obra fueron demasiado bruscas, casi como si él construyera los propios muebles. Esto daba como resultado una obra bastante única. A lo largo de su obra, el autor quería plasmar los sentimientos que le producían sus continuas depresiones, pues Van Gogh era un personaje bastante afectado mentalmente. De igual forma utilizaba una combinación de colores poco frecuente. Esto daba una sensación única al espectador. Como podemos ver, el postimpresionismo es una de las corrientes artísticas más influyentes e importantes de la historia, dejándonos tanto obras como artistas que perdurarán para la eternidad. Así pues, hemos llegado al final de este video. Espero que tanto como el postimpresionismo, sus características y autores hayan quedado en demasía claros. Sin nada más que decir, me despido.